Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y nuestro invitado especial Jason Stedham. Y Jason, tú estás predicando campañas, creo que en todo el mundo, ¿no? Por todos los Estados Unidos. Trato no de hacer viajes internacionales. No me gustan los viajes largos. Esos serían viajes largos. Así es. Volé a California hace poco para una campaña. De hecho, el pastor allá en Hollister, California, ellos sintonizan la cadena Sunny Slope Christian Center, creo que es la iglesia, y fue un viaje como de 4 horas y yo estaba a punto de volverme loco después de 4 horas. Ese pastor para el que usted predicó allá es un egresado de JSBC. Sí. Él fue al Instituto Bíblico, correcto. Él me dijo eso, tiene razón. Solo quería dar un anuncio para el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart y para nuestros egresados por todo el país y todo el mundo. Bien. Nosotros oramos pues que el Espíritu Santo se mueva en su corazón y te conviertas en un especialista sobre la santificación. Como lo eres ahora, ¿verdad? Como lo eres ahora. Y John, vamos a leer el versículo 4. Muy bien. ¿Pudiéramos elaborar más en el tercero un poco más? Claro que sí. Mire, dice en Romanos 8 que Jesús fue enviado en semejanza de carne pecaminosa y nosotros hemos designado a la naturaleza pecaminosa como algo distinto y separado de la carne en nuestra enseñanza. Mucha escolaridad no lo hace, lo conectan. Lauren? Hemos separado la naturaleza pecaminosa de la carne como dos temas separados, dos entidades separadas. Y esto es, eso tiene un punto clave que quisiera resaltar relativamente a ver todo esto. Cuando Dios creó a la humanidad, Él creó al hombre en un contenedor de carne. Contenía un corazón, alma, espíritu, mente. Eso es lo que la carne es, lo que Dios creó. Y era perfecto. Lo que el hombre puede hacer. Sí, pero la carne originalmente era la creación de Dios y era perfecta. No contenía pecado, no tenía naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando Adán y Eva cayeron, la naturaleza pecaminosa se convirtió en parte de la realidad y la naturaleza pecaminosa corrompió la carne, lo que Dios había creado, que corrompía el corazón, la mente, y era tan enfático que para cuando llegamos a Génesis capítulo 6, me parece, el pensamiento y la mente del hombre estaba de continuo en el mal solamente. Entonces estaba el mundo, la carne, y esta carne corrompida, y fue corrompida por la naturaleza pecaminosa, poderes de las tinieblas, la atracción del mundo. Cuando Jesús vino, Él fue el último Adán, el segundo hombre. Él vino en semejanza de carne pecaminosa, pero no era pecaminoso. Y el Verbo fue hecho carne moró entre nosotros. Y moró entre vosotros. Esa carne era perfecta. Todo de acuerdo a cómo Dios lo creó en la primera vez, ahora existía en Cristo. Y nunca fue corrompido. Nuestro problema es que tenemos ese pecado interno y tenemos un corazón y una mente y emociones, todo en nosotros que está inclinado por el pecado. Cuando nacemos de nuevo, esta página que ha sido tan corrompida por el pecado está comenzado a ser cambiada de vuelta a lo que Dios originalmente creó. Entonces, una vez más, hacemos la distinción de que la carne es lo que el hombre es y en nuestro estado es pecaminoso porque hemos sido penetrados de pecado y rodeados de pecado. Entonces, confiar en quién soy y lo que yo tengo dentro de mí, en vez de confiar en las cosas de Dios y lo que Dios ha provisto, es a lo que Pablo se opone. Y ese es el término carne de acuerdo a cómo lo veo. Pablo diría, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien.
Pero cuando él escribe eso, Pablo es salvo y nacido de nuevo, entonces el Espíritu de Dios mora en él también. No está hablando del Espíritu de Dios, está hablando de este ser corrompido que ahora está siendo cambiado a través de la santificación a la imagen de Cristo, de vuelta a esa página en blanco que Dios creó, y no solamente en blanco, pero ahora está siendo escrita. Esta página está siendo escrita por la naturaleza y el carácter de Dios. Entonces, la carne, una vez más, es una palabra diferente en el griego, sarx, en vez de hamartía para pecado. Creo que no nos hacemos un favor cuando automáticamente tomamos todos los textos y conectamos la carne con naturaleza pecaminosa. Creo que eso no nos ayuda a entender lo que somos y la influencia de la naturaleza pecaminosa, la cual puede detenerse. Pero esta carne que ha sido corrompida aún va a influenciar. Entonces lo que escucho que usted está diciendo, Loren, es que Adán y Eva en su estado original de creación tenían el poder dentro de su carne para decirle no a la tentación. Tienen la habilidad, la opción, pueden, sí pueden. Y hay algunos eruditos que aún creen que en su estado original el Espíritu Santo vivía en ellos. Pero ahora nosotros, descendientes de Adán y Eva, caídos, no tenemos ese mismo poder sin la cruz de Cristo, ¿correcto? Absolutamente, es exactamente correcto. Entonces, depender de la carne, depender de lo que somos, Jesús vino en semejanza de carne pecaminosa, pero todos, y yo los amo, pero todos los que estamos aquí y yo al principio de la lista, sentados aquí en carne pecaminosa, una carne que ha sido impactada y afectada por el pecado. Entonces, ¿cuán ridículo es, hermano Swagger, que yo dependa de mí mismo? Muy... A la luz de... Ese es el punto. Creo que también hay un énfasis aquí. Una enseñanza falsa muy prevalente en la iglesia primitiva fue el docetismo, que Jesús solo era una aparición, un fantasma, una aparición, no era completamente humano, pero por supuesto que era un humano completamente divino también, así que habían dos ideologías, estaban los ebionitas y los docéticos decían que Jesús era un espíritu nada más y los ebionitas decían que era carne, pero de hecho eran los dos, era completamente humano y completamente divino, y es importante que entendamos eso, que él era completamente humano y él sufrió todo lo que sufrió, pero por supuesto también era sin pecado. Correcto. Entonces, una vez más, en Romanos 8, lo que estamos aprendiendo a hacer y lo que Pablo quiere hacer que nosotros entendamos y que dependamos es de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ahora existe en nosotros y que Cristo vino y murió en la cruz para poder hacer ese potencial, para que el versículo 4 pudiera ser una realidad. Por eso es que no quería yo pasar por esto así nada más. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y cuando dice a causa del pecado, después de que dice en semejanza de carne de pecado, eso a menudo es traducido o es visto por los eruditos como una ofrenda de pecado. Entonces él vino como ofrenda de pecado en forma de una ofrenda y condenó al pecado en la carne. Todo esto que somos, este dolor, este sufrimiento que experimentamos como resultado del pecado, estás diciendo toda carne no es lo mismo. Sí, yo separo la carne, sarx, de pecado, amartía, dos palabras diferentes, y aunque a menudo tenemos que recordar que la naturaleza pecaminosa es contenida en la carne, entonces la escolaridad a veces combina las dos, pero no creo que es un punto de vista claro de nuestro estado. La naturaleza pecaminosa realmente es otro factor que la iglesia moderna no conoce. Y yo, bueno, ya lo he contado muchas veces, pero Francis y yo viajando en toda la nación, cada vez que yo llegaba a un pueblo, iba a la librería local a comprar libros usados y algunos de esos libros eran muy buenos. Compré cientos de libros en un periodo de tiempo, ¿no? Y algunos de esos predicadores metodistas eran fenomenales. Por supuesto. Algunos de los bautistas muy buenos también, pentecostales, claro. Pero yo realmente nunca leí un mensaje sobre la naturaleza pecaminosa. Ninguno. Nunca lo escuché, aunque se trató en lo absoluto. Y es así en la mayoría de las iglesias.
Cuando yo era un joven creciendo en nuestra pequeña iglesia, nunca escuché de la naturaleza pecaminosa. Punto. ¿Eso se predica mucho hoy día en las iglesias o no se predica en lo absoluto o se predica un poco? Yo no creo que esa terminología se usa mucho. Sí. Creo que estás en lo Siempre hay cierto. terminología de el viejo hombre, la raza adámica, la naturaleza pecaminosa. Eso se promueve mucho. Pero cuando usted ve el poder y el dominio del pecado siendo roto en el creyente, tenemos que entender que la naturaleza pecaminosa en nosotros, contenida en nosotros, es el poder de corrupción que corrompe a Y la carne, el corazón, la mente yo y el creo que el espíritu. Señor habló a mi corazón que si nosotros hacemos a Cristo y este crucificado el blanco de nuestra fe constantemente, eso realmente desecha la naturaleza pecaminosa. Así es, y también presenta a estos cuatro Correcto. agentes del pecado. La Biblia dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros, hablando de la naturaleza pecaminosa. En Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Gálatas 6:14, el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En Hebreos 2:14 dice, para destruir al diablo por medio de la muerte de Cristo. Así que estos cuatro agentes del pecado han sido derrotados por lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Si nosotros lo creemos, entonces podemos progresar y andar libres de su dominio, aún en su presencia. Y esa es la única manera. La única manera, el único camino. El pecado es tan poderoso que tomó la muerte de Cristo para resolverlo para Pero la humanidad. fuera de la manera de Dios, el creyente no puede vencer la naturaleza pecaminosa. No, Lo gobernará absolutamente. si no lo hace a la manera de Dios, que es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, y eso exclusivamente. Amén. Bien. Y Tenemos que irnos a la pausa. tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor, no se vayan. Estamos de vuelta. Durante la pausa, Dr. Gray, creo que usted mencionó la iglesia metodista que fue un factor importante en esta nación y que tal vez no hubiese existido unos Estados Unidos de América si no hubiese sido por la iglesia metodista en los 1700 y 1800. Ellos vieron lo que se llamó el Gran Despertar y fueron parte de ello. Y hoy se han dividido, ¿no? Correcto. ¿Y cuáles son los números que usted mencionó? Ellos tenían como 34,000 iglesias hace unos años atrás. Han Eso era en perdido todo varios el mundo, miles en la nación solamente. por toda la nación. Mundial, mucho más. Pero en la nación. Pero han perdido como 7,000 que se han ido y se han unido a una denominación conservadora llamada Global. Pero ellos predicaban la santificación Sí. en algún tiempo. Eran fuertes en la santificación y creían. ¿Realmente entendían como debían? No lo creo, no lo creo. El grupo que está en la posición liberal rechazan todo lo que estamos diciendo. Rechazan todo énfasis sobre la cruz o el poder de la sangre. Fe en el poder de la sangre. Bueno, no se compara a lo que era. Sí. Ellos solo predican básicamente un evangelio de autoayuda. Eso es lo que tienen. Pero- Ellos también han aceptado, no solamente lo que predican, sino que han aceptado transgenerismo y todos los otros ismos conectados a eso. El gran problema en la Iglesia Metodista Unida, un gran problema es que a nivel de seminario no creyeron ni enseñaron en la inherencia e infalibilidad de las Escrituras, así que comenzaron a aceptar la crítica textual y comenzaron a negar la infalibilidad de la Escritura o una inspiración total de la Escritura, y que algunos pasajes eran inspirados y otros no,
y que Dios inspiraba la escritura, pero no necesariamente a los autores y sus pensamientos, así que comenzaron a escoger qué era lo que querían creer como la palabra inspirada de Dios. Y cuando uno comienza a hacer eso, ese es un gran problema y eso se ha desarrollado a lo que actualmente son. Cuando usted dice metodista, en ese momento nos estamos refiriendo a la Iglesia Metodista Unida, que oficialmente comenzó en 1968 y que ahora es la que, bueno, era la segunda iglesia protestante o denominación más grande en Estados Unidos tras la Convención Sureña Bautista, y es la que ha tenido esta gran división. Es interesante que una de las razones por qué se dividieron fue porque en su alcance de misiones, de hecho, fue la iglesia africana en África, es más conservadora que la iglesia en los Estados Unidos. La iglesia africana es la que votó en contra de ordenar a los homosexuales y el matrimonio homosexual, y que la iglesia metodista americana comenzó a aceptar. Es algo muy triste ver el legado de John Wesley y Charles Wesley, lo que ellos enseñaron, lo que ellos creían, ver que ha evolucionado a donde está, pero creo que la razón principal por qué ha cambiado es porque han dejado la creencia de la inerrancia y la infalibilidad de la Escritura, y eso se debe a un número de diferentes cosas. ¿Y esto ha afectado a los bautistas de alguna manera? Sí, diferente línea. Bueno, una vez más, en la Convención Bautista Sureña hubo un gran resurgimiento conservador bautista en los 90s y en la década del 2000, pero ahora hay muchos bautistas sureños que están aceptando y se están convirtiendo en más liberales, especialmente política y socialmente. Así que sí ha entrado sigilosamente, ha entrado casi en toda denominación principal. pero el grupo con el que estuve hace un mes atrás, ellos serían más conservadores, imagino. Ellos serían conservadores. Ese grupo, en cuanto a lo que yo sé de esos pastores, ellos creen en la infalibilidad y la inherencia de la Escritura en conjunto. Ellos aún se mantendrían firmes en esas creencias. El pastor de esa iglesia en particular creo que es un predicador muy conservador, y por lo que yo he visto y lo que yo he escuchado, él definitivamente afirmaría la inherencia y la infalibilidad. Me entristece decir que el hijo de el doctor Stanley se ha alejado de eso, pero esa es otra discusión. Es algo triste para mí ver eso, porque sí tengo un interés invertido en la Iglesia Bautista Sureña, porque tengo familia que es miembro y yo fui a un seminario bautista para mi doctorado. Así que el tiempo en el que yo estuve en el seminario sí fue muy conservador, y oficialmente aún es muy conservador, pero han habido profesores liberales que han entrado, así que... Bueno, yo escuché que estaba abriendo las puertas a los homosexuales. Bueno, no quería entrar a eso, pero sí parece que ese es el caso. Tiene una conferencia afirmando a la comunidad LGBTQ y es algo muy triste ver todo eso. Pero ¿qué es lo que él dice que está haciendo? ¿Abriendo la puerta? Bueno, en su terminología, Él está diciendo que ese estilo de vida él está quiere bien. decir que quiere tener una conversación y hablar de temas de la comunidad LGBTQ y condenar la manera como hemos tratado a los homosexuales. El problema es que le ha dado su púlpito en esta conferencia a personas que están en matrimonios del mismo sexo y personas que viven así. Así que realmente no es una conversación, es más que nada una manera para tratar de que su iglesia lo acepte. Pero él le llama a una iglesia bautista. No, creo que para este punto él no afirmaría la iglesia bautista más. Ellos ya no forman parte de la Iglesia Bautista Sureña ya más. Yo no creo que él utilizaría ese estandarte ya más, personalmente. Usted hizo la pregunta sobre la santificación, y Wesley, por supuesto, estaba muy resuelto sobre la santificación, decidido. Él y su hermano y dos otros comenzaron un club que fue como burla, llamado el Grupo Club de Santo. Santidad. Sí, y su doctrina era una preocupación por la condición del creyente nacido de nuevo. Desarrolló una doctrina que decía que la santificación era una segunda obra posterior de la gracia.
lo cual recibió el título del bautismo con el Espíritu Santo por John Fletcher, que fue el teólogo de ese movimiento. Pero su énfasis fue que la libertad del pecado era un evento que sucedía después de la salvación. Y eso dominó más de 150 años. Eso entró a toda esta nación y dominó el diseño para la santidad. Así que tenemos mucho por qué agradecerle. Los autores originales del movimiento pentecostal en nuestro país fueron personas que mantuvieron esa doctrina. Y en los primeros años del Pentecostés, en 1906, fue William Durham, que fue bautizado con el Espíritu Santo, y luego vino en 1909 de vuelta a la calle Azusa y dijo, no, la santificación ocurre en la salvación, en la conversión, y luego crecemos de allí. Entonces la santificación y realmente las dos denominaciones pentecostales primordiales, la Iglesia de Dios y las Asambleas de Dios, se dividieron por ese tema. El día de hoy, la Iglesia de Dios aún tiene eso en su fundamento. Entonces, entender la santificación no siempre es algo muy sencillo para el creyente, porque tenemos tantos puntos de vista. Lo que estamos enseñando nosotros es que la santificación sucede en la conversión. La libertad del poder del pecado sucede en la conversión. Eso es a lo que nosotros llamamos santificación. Y tales erais algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido justificados y habéis sido santificados. Pablo le dijo a Corinto, cuando él presentó la carta, a vosotros que sois santificados en Corinto. Y ellos tenían muchos problemas. Así que la santificación es un evento que ocurre en la salvación. Y fue, una vez más, Meyer Perlman, que de hecho presentó la idea de que la santificación progresiva puede ser una contradicción, tal vez no es el mejor término. Es mejor decir que progresamos de la verdad de la santificación. ¿Puede un creyente perder su santificación? Yo no sé si se puede perder la santificación, pero ciertamente se puede operar sin sus beneficios. Si eso es a lo que se refiere. En otras palabras, es fe la que nos trae la justificación y la santificación. Fe en Cristo. Y es la fe en Cristo que la mantiene. Y cuando aprendemos qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros en el Calvario, entonces nos dirigimos al evento del Calvario como la fuente de la justificación y la santificación, y el Espíritu Santo nos respalda. Ahora, eso es lo que necesitamos tener obrando nuestra vida correctamente para progresar en el conocimiento de la justificación y para progresar en el conocimiento de la santificación. Algunas personas tal vez no lo piensan, pero cada vez que fallamos, tenemos que progresar un poco en el conocimiento de la justificación, que la persona aún era salva a pesar del fracaso. Y necesitamos expresar eso hacia otros también. Y cuando no entendemos que el pecado fue derrotado, a menudo tratamos de derrotarlo nosotros mismos a través de actividades religiosas. Considérense estar muertos al pecado y vivos a Dios. Considérense de esta manera. Así que comenzamos el evento de la santificación con nuestra fe en Cristo y la cruz, y el Espíritu Santo luego nos progresa en la santificación y poco a poco somos conformados a la imagen de Cristo. Así que la santificación progresiva es correcta, pero tenemos que tener cuidado de cómo lo enseñamos y predicamos. No estamos derrotando el pecado progresivamente, sino que progresamos en la verdad de que el pecado fue derrotado por nosotros por Cristo, y nuestra unión con Él, siendo bautizados en Cristo, es lo que trae eso a trae eso a la parte de lo que nosotros somos. Crecemos en la gracia y el conocimiento del Señor. O no crecemos en la gracia. Así es, o no crecemos en la gracia. Muy correcto. Pero yo creo que, no lo había pensado, pero creo que la santificación permanece mientras nosotros seamos creyentes. El estatus de eso, somos apartados, sí. Que nosotros permitamos que sea predominante, eso es otra cosa, ¿no? Y es lo que estamos tratando de enseñar. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación, no se pierdan ninguna programación. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.